como dijo el pastor, estoy sirviendo al sur de Lima, estoy en Ica, especialmente estoy en Pisco, y si entramos un poquito más, estoy en la bahía de Paracas. Así que si van a Paracas, me gustaría que puedan visitarnos. Son bienvenidos a nuestra casa y a la iglesia, amén. Así que reciban los saludos de parte de nuestra iglesia. Y bueno, también quiero que puedan orar de manera especial por la salud de mi esposa. Ella hace unos días le dio como una tos bien fuerte y eso le hizo debilitarse bastante, así que no pude estar en esta oportunidad. He venido con mi hijo mayor, Mateo, de 14 años, y bueno, esperamos que el día de hoy podamos disfrutar ese tiempo con ustedes, amén. Vamos a orar. Querido Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de venir delante de tu palabra. Gracias, Señor, por las grandes y preciosas promesas que tenemos delante de ti en nuestra salvación en Cristo. Y, Señor, te rogamos, Padre, que siendo motivados por esta salvación tan grande y estas promesas, podamos crecer en nuestra fe, Señor, a fin de que de esta manera podamos hacer frente, Señor, ante este mundo perverso y también, Señor, contrarrestar las falsas enseñanzas que puedan existir, Señor, filosofías mundanas, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en tu palabra, que podamos crecer a través de ella. Así que oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, una de las cosas que nosotros vemos es que qué dicha es cuando tenemos un bebé. Cuando ese pequeñito que está ahí comienza a sonreír y comienza a reírse de todo. Tú le miras al bebé y él, cuando está bebito, tú lo traes algo y no te muevas y se ríe, lo vas a cambiar el pañal y se ríe, va creciendo, y aun cuando en medio de ello va creciendo, uno se alegra por la vida de los hijos. Yo tengo 3 hijos y doy gracias a Dios porque uno haya gozo y alegría cuando ve un bebé. Claro, las otras cosas hay que cambiar el pañal y que bueno, que hay que enseñarle a no hacer unas cosas, pero esas cosas suceden porque es parte de la vida, del crecimiento, del desarrollo en la vida de un niño. Pero imagínate a un bebé que pasa el tiempo y de pronto parte de sus extremidades no crecen y solamente va creciendo su cabeza, y eso es una enfermedad que existe, un problema en el cuerpo humano. Entonces tú te puedes preocupar como papá. Bueno, así de manera similar es lo que sucede cuando tú y yo hemos creído en Cristo, pero pasa el tiempo y no nos desarrollamos. Y así que en esta oportunidad voy a hacer énfasis en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 hasta el 11. Pero la sección que me corresponde exponer viene a ser 5 y 7. Sin embargo, no podría exponer sin antes también darte un panorama del pasaje y en el contexto del libro. Así que si puedes ir conmigo a 2 de Pedro, ya lo leyeron, hermanos, y vamos a aprovechar a hacerlo también con ustedes, amén. Dice desde el verso 3, 2 de Pedro capítulo 1, verso 3, dice: como a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así que cuando vemos este pasaje, hermanos, lo que vemos aquí es, y en esta oportunidad, es tres aspectos relacionados con la necesidad de crecer en la fe. Tres aspectos con la necesidad de crecer en la fe, a fin de que se mantenga firme en medio de un mundo de filosofías perversas. Así que en este pasaje, que viene a ser de 3 al 11, Pedro manda a los cristianos que hagan el máximo esfuerzo en crecer en la vida cristiana, que a partir de la gracia de la fe llenen sus vidas de cualidades, esto es virtudes, a fin de que se mantengan firmes ante las falsas enseñanzas. Hermanos, Pedro hace este énfasis. Ahora, si bien es cierto, este pasaje o este libro fue escrito ya hace mucho tiempo, la pregunta es cómo es que esto calza hoy para nosotros. Hoy, año 2026, Pedro, discípulos y mártires de la iglesia ya no están. Hoy tenemos nuevos hombres sirviendo al Señor. Entonces, ¿cómo es que esto se aplica a nuestras vidas hoy? Y quiero que tengas esto en tu mente. Es que Cristo demanda que sus discípulos, esto es tú y yo, se distingan por una vida fructífera. ¿Sí? Esto es lo que Cristo demanda, que sus discípulos se distingan de una vida fructífera, que solo puede ser posible a partir de una fe genuina, para que de esta manera no sean engañados por medio de ideologías falsas. Hermanos, el primer aspecto que vamos a observar es la identidad del creyente. El pasaje empieza diciendo vosotros. Entonces, en primer lugar, Pedro, cuando escribe a la iglesia, él va a hacer énfasis a decir vosotros, y se refiere a los lectores originales de la carta, los creyentes del primer siglo que fueron salvados, que recibieron la misma fe de los discípulos sin distinción alguna, otorgándoles la gracia del Espíritu Santo y con ellas todas las preciosas y grandes promesas obtenidas por la voluntad de Dios. Los creyentes no han obtenido estas promesas por mérito propio. O sea, no es que las ganamos, sino que las obtuvimos por la voluntad de Dios, esto es a través de la fe en Jesucristo. Escucha esto: ningún hombre puede conocer a Jesucristo por medio de su intelecto. Cuando tú tratas con una persona que nunca ha confesado fe en Jesucristo y cuando intentas hacerle entender, mira, quiero que entiendas esto, la persona puede llegar a comprender verdades teológicas de manera humana. O sea, te puede decir, bueno, tú me acabas de decir que existe cielo, que existe infierno. Yo no lo entiendo y no lo creo. Entonces, una persona no puede ser convencida acerca de la necesidad de arrepentimiento, a no ser que el Señor pueda obrar en su propio corazón, a no ser que el Espíritu Santo abra su entendimiento, a no ser que el Padre quite esa venda de pecado. Así que no puede haber crecimiento si no hay una fe genuina. No puede haber verdadero crecimiento
si de verdad, en primer lugar, no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Sí? No puede haber verdadero crecimiento. Ahora te digo esto, algunos padres, algunas parejas, cuando van a tener su bebé, ellos, la esposa se hace la prueba, entonces no sabe si decirle al esposo que está embarazada y espera como que 1, 2, 3 meses y entonces o 2 meses y le dice, mira, estoy embarazada. Pero hoy con toda la tecnología se puede certificar si es que este embarazo se va dando en un desarrollo. Entonces lo primero que hace el obstetra es decir, bueno, hay que sacar ecografías, ¿no? Para ver si está formándose el niño, el bebé. Entonces tiene que haber un saquito y a partir de ello va comenzando a formarse. Entonces hoy puede certificar esto cuando hay vida ya en el vientre de la mujer. Y esto va a hacer que se desarrolle y entonces, si Dios así lo permite, pasa 1, 2, 3 meses y luego cuando te das cuenta, ya en una ecografía se ve formado un pequeño ser humano. Está completo, pero es muy pequeño y va desarrollándose. Hermanos, Dios, así como existe la vida y como se desarrolla, y cómo por medio de la unión, ya sea del espermatozoide y el óvulo, que pueden generar una nueva vida por la gracia del Señor, bueno, si esto nos genera, si esta vida en el vientre de la madre no crece, no se desarrolla, no va a haber un ser humano. Y es doloroso cuando a los 3 meses el doctor puede decirte, Señor, existe un neófito, existe, pero en palabras técnicas te dicen, el bebé no tiene vida. Se ha desarrollado, pero algo ha pasado. Así que hay que aplicarle un legrado. Y esto es un aborto porque el bebé no tiene vida. Entonces, si esto se comienza ya a infectar el vientre de la madre, pueden terminar sacándole el útero. Hermanos, cuando no se desarrolla la vida, hay un grave problema. Ahora, Pedro, cuando habla a los hermanos, les está hablando de una fe que es verdadera. Y de que a partir de esa fe, las personas comienzan a crecer. Así que, déjame decirte algo. Y es que la base para poder crecer, según el pasaje, es la fe. Porque luego va a comenzar a desarrollar lo siguiente. Así que, en primer lugar, es saber, ¿realmente estás en Cristo? ¿Realmente has confesado fe en Cristo? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? Porque eso es importante. Y a partir de ello el mensaje continúa. El siguiente punto que quiero exponer es ¿cuál es la motivación del mandato que Pedro entrega? La palabra de Dios, hermanos, es el elemento esencial para el crecimiento espiritual sano de la vida del creyente. Y también por esta misma razón, ¿a qué cosa o asunto se refiere el texto? Se refiere versos 3 y 4 cuando habla acerca de estas cosas anteriores. Habla de 5 elementos esenciales en la realidad de la salvación. Los versículos anteriores, que vienen a ser versículos 3 y 4, el apóstol habla de que Dios ha entregado preciosas y grandísimas proezas para la vida del creyente y que a partir de ello, en la vida del creyente, le motiva a crecer. Escucha esta ilustración. El creyente, en primer lugar, es llamado a aferrarse a Cristo. Uno que batalla en la vida cristiana se aferra a Cristo. Un hombre dijo, ¿soy acaso un soldado de la cruz? ¿Soy acaso un seguidor del Cordero? ¿He de temer apropiarme de su causa o avergonzarme de decir su nombre?
¿Debo de ser llevado al cielo en un cómodo lecho de flores? Mientras que otros luchan para ganar el galardón y navegar por mares de sangre. ¿Acaso no hay enemigos que debo enfrentar? ¿Acaso no debo tener un diluvio? ¿Es este mundo vil amigo de la gracia para ayudarme a mi rumbo hacia Dios? Por cierto, que debo luchar si quiero reinar. Aumenta mi valor, Señor. Soportaré el arduo trabajo, toleraré el dolor y estaré sostenido por tu palabra. Isaac Watts. Hermanos, un creyente es uno que va a madurar, es uno que va a crecer, así que este creyente, Dios le ha provisto de grandes promesas. Por la fe en Jesucristo, Dios lo ha salvado. A través de las promesas divinas, el creyente se sostiene en la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de esta humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también, dice, pudo sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, el creyente pone la mirada en Cristo y se sostiene en las promesas del Señor. Realmente nosotros vemos hoy que existe un mandato que a partir del verso 5 tiene que ver con el mandato de ser un creyente virtuoso. El verso 5 dice, también poniendo. Esto implica el gran esfuerzo para proveer lo necesario. El Señor ya ha brindado a sus hijos la gracia de la salvación por la fe. Ahora le toca al creyente corresponder a esa preciosa gracia viviendo una vida piadosa. El Señor dice allí, poniendo toda diligencia. La idea del pasaje se encuentra también en la carta de Pablo a los Filipenses, cuando dice en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, si puedes buscar en tu Biblia, por favor. Mira, Filipenses 2, 12 y 13. Cuando dice poniendo toda diligencia, ¿a qué se refiere? Lo que se refiere es a la idea de Filipenses 2, 12 a 13, cuando dice ocupaos ¿de qué? De vuestra salvación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice, ocupaos. ¿En qué? En vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos queridos, entonces, para poder crecer es necesario ocuparse. Es como aquel hombre que empieza una empresa y él luego pone todo lo necesario, invierte todo lo que puede, y acaso usted cree que luego dice, bueno, ya invertí todo lo que pude, puse una persona y bueno, me voy a descansar. Vamos a esperar cómo esto progresa. No es así. Una persona se dedica a su trabajo. Mira, la persona que va a vender sus papas rellenas, esa persona un día antes hizo las compras. Un día antes pensó, necesito la papa, la rosada o la blanca. Y luego necesito comprar todos los aderezos. Él ya pensó esto antes. Y ese día se levanta y casi ni duerme, ¿no? Se levanta 3, 4 de la mañana, se encocha toda la papa, tiene que prensar, levanta a sus hijos y ya viene el aderezo, y ya está toda la papa, la comienza a preparar, y luego la pone en huevito y harina, y luego viene la fritura profunda. ¡Pah! ¿Tú crees que descansó? Y después de eso, a vender. Yo tengo mis clientes, sé dónde voy a vender en el mercado. Y si él crece, él solamente prepara. Y luego dice, lleva esto para allá, una caja para allá. Él comienza a crecer. Y luego, esto se desarrolla. Bueno, en la vida cristiana no puedes progresar si no te esfuerzas.
así como la gente se preocupa para cosas terrenales, debe poner el mayor esfuerzo en cosas celestiales. Hermano querido, el pasaje empieza diciendo, por esto mismo, a esa fe, dice, añadid. La palabra añadir da la idea de equipar. ¿Qué cosa? Equipa a tu alma de virtudes necesarias para poder vivir una vida piadosa. Hermanos, ¿qué pasaría si alguien te dice, te voy a regalar un carro? Pero entonces llega el día y te dice, ven a mi casa que te voy a entregar el carro. Y entonces llega y está una caja. Hermano, te voy dando parte del carro. Así que te voy a entregar hoy las 4 llantas. Y luego te voy a entregar el motor. Y luego te voy a entregar el chasis. Y tú dices, pero esto no me sirve a no ser que yo tenga todo el carro. Es más, puedes tener un carro, el mejor carro, pero si no tienes el motor estable, eso no anda, ¿no? Tú no eres un picapiedra que ya va y que vas a correr, ¿no? No, tú necesitas todo para correr. Bueno, vida cristiana, tú y yo necesitamos equiparnos. Y la idea es esta. Añadir, la idea es equipa a tu alma con todas las virtudes necesarias para poder vivir una vida piadosa. ¿Y cuál es esa primera virtud de la que se menciona? Es la fe. Y esta es la capacidad, desde el punto de vista humano, para obedecer o rebelarse a la voluntad de Dios. Y por supuesto que los creyentes han obedecido a la voluntad de Dios, han obedecido al Evangelio. Luego de esta fe, dice, a esta fe debe sumarle, ¿qué cosa? Virtud. A vuestra fe, súmale, ¿qué cosa? Es la palabra griega arete, que usted usa, las mujeres usan unos aretes, ¿no? Para arreglarse, entonces dicen, no, que si se ve más bonito, depende del rostro, que si es larguito, o que si es redondito. Bueno, la palabra arete, que es la palabra griega, tiene significado de excelencia moral. El creyente no debe conformarse en vivir la vida cristiana a medias. No. Sino que el creyente debe aprender que debe vivir una vida cristiana excelente. Y para ello necesita crecer. Hermanos, necesitamos pensar en crecer y en madurar. Y esto lo hacemos cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 8, Pablo decía, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, o sea, digno de respeto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, esto es agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensamos. Una de las cosas que sucede es que el creyente comienza a avanzar a la excelencia desde a partir de que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Él puede ser el ingeniero y que todas las mañanas da las instrucciones al personal de seguridad. Entonces el ingeniero ahora dice, hey, vengan todos, y toda la gente, hey, el ingeniero está llamando, toda la gente se reúne, hace un círculo, y el ingeniero dice, señores, quiero decirles algo, me entregué a Jesús. Todos lo miran, nadie dice nada, no le tiene respeto al ingeniero, nadie se burla, y luego dice, a partir de ahora empezaremos orando. Voy a leer un versículo y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios cuide a todos ustedes, para que no haya ningún accidentado. Y lo que te digo es verdad. Un hermano de nuestra iglesia, un hermano que hoy es creyente ya, por supuesto, no era creyente, ingeniero de seguridad. Conoció a Cristo y comenzó a hacer eso. Y comenzó a avanzar en la madurez. Hermanos, no solo eres el simple hombre trabajador, sino aquel que va a comenzar a influenciar a otros con la fe. Así que Pablo afirma la necesidad de crecer. Y lo primero que hemos visto es que necesitamos de alguna manera mostrar excelencia en la vida cristiana. Ahora esto se va a ver en la muestra de
el siguiente punto, que es el tercero, que viene a ser la tercera virtud, el conocimiento. Pedro anima al creyente a crecer integralmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta es la llave que abre la puerta a las demás virtudes, ya que capacita al creyente para ser transformado por la palabra de Dios. Jesús dijo, Padre, en su oración, en Juan capítulo 17, cuando Jesús oraba, Él dijo esto: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús tenía en cuenta que el creyente necesitaba las Escrituras, que necesitaba leerlas, escudriñarlas, meditarlas, memorizarlas, aplicarlas para ser santo. Entonces el conocimiento no queda en la mente, sino que este va a ser aplicado. Así que Pablo también afirmó que los creyentes de la iglesia de Roma podían tener la capacidad de edificarse unos a otros al estar llenos del amor de Cristo y de su conocimiento. Mira lo que dice Romanos 15:14. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro, hermanos, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis, que dice, amonestaros, aconsejaros los unos a los otros. El mayor bien que un joven, que un padre, que un hijo le puede hacer a su prójimo es llenarse de conocimiento de la palabra de Dios. Porque de esa manera él va a tener la palabra de Dios en su corazón, en su mente. Él va a poder aconsejar de una manera apropiada a sus amigos, a sus familiares, a sus personas, a los más cercanos a él. Hermanos, Cristo demanda de tu vida que hagas del conocimiento de la palabra de Dios una prioridad. Tú necesitas recibir su palabra. Tú necesitas guardar la palabra de Dios en tu corazón. ¿A fin de qué? ¿De ser un cabezón? ¿De ser un teólogo? No. ¿A fin de qué? De que tú puedas ser sabio y de que puedas ser equipado para enfrentar la vida. Para eso nos sirve la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 7 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras, si mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, Él es escudo a los que caminan rectamente. Así que el pastor Samuel Pérez Millos, en su comentario del libro de Segunda de Pedro, decía: por esto Pablo oraba de esa manera, porque el apóstol Pablo sabía que era necesario que los creyentes maduren, crezcan en su conocimiento de la voluntad de Dios, obtenida a través del estudio de su palabra, para que ellos puedan enfrentar, ¿qué cosa? Las filosofías falsas, las enseñanzas de los falsos maestros, las ideologías cerradas. Hoy encuentras a un joven en la calle diciendo: yo soy un Telia, ¿sí? Y que yo creo esto, y que me autopercibo esto. ¿Cómo puede un joven corregir esto? ¿Por la palabra de Dios? ¿O no? Entonces, Pablo oraba diciendo a los colosenses en el capítulo 1, versos 9 y 10: por lo cual también nosotros, decía Pablo,
Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que ustedes sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabes para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición cuando la iglesia, los creyentes, crecen en su conocimiento de la palabra de Dios! ¡Qué bendición! Por eso decía que el mayor bien que tú puedes hacer después de tu fe es a esa fe añadir el conocimiento de la palabra de Dios. Pero qué doloroso es para un creyente, qué doloroso es para un papá cuando él no conoce la palabra de Dios. Y no solo no conoce, sino cuando él descuida el estudio de la palabra. Hermanos, no lo hagas, afírmate, toma esa determinación de querer ser fiel al estudiar la palabra de Dios. Bueno, ahora la fe agrega virtud, luego conocimiento, y al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio. La palabra en el original quiere decir retenerse a uno mismo. Esta palabra se usaba en relación con los atletas, aquellos que buscaban autodisciplina y autocontrol, y muchas veces reteniéndose de no comer ciertos alimentos. ¿Para qué? Para cuidar su cuerpo, para poder dar lo máximo ante las competencias que tenían. ¿O tú crees que alguien que va a correr, él se va en la noche y se come 2 Brosters y entonces agarra sus papitas fritas? No, él va a cuidarse. Él va a cuidar toda su salud porque sabe que esto le va a pasar una factura. Necesita, ¿qué cosa? Autocontrol, dominio propio. Hermanos, la teología falsa, como propuesta por los herejes de la época de Pedro, usaba un pensamiento que decía que podrías creer en Dios y bueno, podrías vivir una vida para Dios, pero que ellos creían, ellos mejor dicho, no eran congruentes, porque tú puedes decir que crees en Dios, que conoces la palabra, pero si no vives la palabra, es una teología errada. Así que el falso cristianismo proclamado por algunos hombres del pasado, lo que hacían era que la iglesia sea contaminada. Por eso los apóstoles denunciaban las falsas enseñanzas, sus filosofías cerradas. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 6, versos 3 al 5, Pedro dije, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5, dice, son instrucciones de Pablo a Timoteo. ¿Y cuáles son las instrucciones? Hermanos, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que dice, está envanecido, sea el que sea. No importa, puede ser el mejor hombre, puede tener fama en la vida cristiana, puede ser un gran expositor, pero si su vida y su enseñanza no se conforma a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales dice, ¿nace qué cosa? Envidias, nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Querido hermano, afírmate en la palabra del Señor. Amén. Propone en tu corazón aplicarla primeramente a tu vida. Usted no puede decir que es creyente en la iglesia y vivir como incrédulo en la calle. El creyente es uno que batalla en su propio corazón, queriendo agradar al Señor, aunque muchas veces falle.
pero es uno que procurará humildemente someter sus propios apetitos carnales a la palabra de Dios. Sí, porque el creyente no es un extraterrestre, ¿no? No es un marciano. El creyente es uno que lucha y para eso necesita pedir la ayuda del Señor para tener ¿qué? Control y luchar contra el pecado. Así que uno de los pecados comunes en la vida de algunos creyentes que dicen conocer la Escritura, y esto sucede porque hoy es claro, hoy tienes Facebook y tienes YouTube. Y entonces, uno de los pecados comunes en la vida de algunos creyentes es querer defender posturas doctrinales. Y que por causa de defender una postura doctrinal, pierden el control. Así que algunos quizá conozcan la verdad y quieran defender una postura, terminan en error, con una motivación quizá correcta, pero terminan en la carne debatiendo con otros hermanos y pecan al final. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo, le decía, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, hermanos, que no contiendan sobre palabras, para lo cual nada aprovecha. Tú dirás, bueno, esto es para los que están en el seminario. No, no es para los que están en el seminario. Porque en ese mismo nivel, tú te pones a debatir con otro hermano acerca de por qué si votaste por la R y tú por qué votaste por JP. Y se ponen a discutir, no, que esto y el otro, que defiende la vida, y terminan en la carne. Entonces, hermanos, el pecado tiene efectos nocivos en nuestra vida. Y necesitamos autocontrol. Necesitamos pedir la ayuda del Señor. ¿Para qué? Pues porque de Él dependemos. ¿A fin de qué? De batallar en la vida para agradar a Dios. Amén. Uno de los quintos elementos en esta virtud sería la paciencia. Y es interesante porque cuando tú hablas con alguien y pues están en desacuerdo, ¿qué le dices? Tenle paciencia. Ahora, la palabra paciencia aquí, en su término original, no es esa idea de que tenle paciencia, sino que es la idea de resistir la tentación. Es la idea de soportar en medio de pruebas y dificultades. Es la idea de perseverar. Así que esta palabra también es usada por Pablo en Romanos 8, 24 y 25, donde dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, esto es perseverancia, lo aguardamos. Romanos 15, versos 4 y 5 dice, mira, si lo puedes buscar en tu Biblia, o lo apuntas. Romanos 15, versos 4 y 5. Vamos a ilustrar esta idea de agrega a tu vida hoy paciencia equivalente a perseverancia. Dice Romanos 15, versos 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la... Esto es, ¿qué cosa? La palabra original allí, en su sentido más claro, sería perseverancia. A fin de que por la perseverancia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. Pero el Dios de la perseverancia, de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El creyente necesita ser un hombre que persevera en medio de tiempos difíciles y no negar su fe. Pedro sabía lo que decía. Pedro no perseveró. Ahora, mantente alerta. Jesús regresa de Getsemaní y los encuentra durmiendo. Otra vez, velad y orad para que no caigáis, para que no entréis, para que no cedáis a la tentación. Cuando regresa, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. ¿Qué estaba haciendo? Dile que está a tu lado, no te duermas, hermano. Vela.
Hermanito, estoy orando por el pastor. Hermanos, bueno, si te das cuenta, lo que estoy haciendo es enseñar, porque es mi don, es enseñar. Yo puedo armar un bosquejo y solo saco un mensaje y te lo doy y ya está. Lo que he aprendido es que yo necesito ser instruido en mi mente para que entonces la instrucción, que es información, luego me ayude y sea consciente de qué es lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer, según este versículo, es perseverar. En medio de tiempos difíciles, necesito aprender a perseverar. Es triste cuando un creyente viene a la fe, pero luego no persevera. Esa fe no persevera. Esa fe no da frutos. Hermanos queridos, el creyente necesita ser un hombre que persevera en tiempos difíciles a fin de no negar su fe. Y Pedro sabía esto, porque él le había negado al Señor. ¿Recuerdas, no, que niega al Señor? Ahora Pedro ha pasado años acá y ahora él está enseñando. Él es un hombre que ha madurado y ahora nos dice a nosotros: perseveren. Y esto tiene que ver con ora, vela. El creyente necesita perseverar. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:20. A ver, abre tu Biblia. Primera de Pedro 2:20. Hermanos, la comida está lista. Yo quiero que coman. Lo quiero. Anoche el hermano Franklin estaba ahí batiendo la olla. Se fue el pastor. Fíjate la olla. Yo seguía ahí, oyendo la olla. La comida está lista, hermanos. No puede demorar más tiempo, pero tienes que estar atento. Amén. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, si estás sufriendo por tu pecado, bueno, ya dice, estás sufriendo por tu pecado. Pero si sufres porque estás haciendo lo correcto, hay recompensa y hay esperanza. Estás sufriendo por causa del Señor. Juan, el discípulo del Señor, ejerció perseverancia en medio de la persecución contra los cristianos. Y junto a otros siervos de Dios ha modelado la paciencia, la perseverancia por causa del Evangelio. Mira lo que dice Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hermanos, uno de los ejemplos que tenemos es la vida de los hombres, los primeros cristianos que perseveraron. Sí, pero tú estás sufriendo porque, ay, que el hermano no me miró. Ya no voy a ir a la iglesia, pastor. El hermano no me saludó. ¿Y qué cosas hacen que dejes de perseverar en el camino del Señor? ¿Qué cosas hacen que dejes de seguir creciendo? No, pues yo no voy a seguir estudiando la Biblia porque nadie me da la oportunidad de enseñar. No, tú necesitas crecer porque de esta manera vas a poder resistir los tiempos difíciles. Así que, querido hermano, no te rindas, resiste. Sé un hombre, sé una mujer perseverante en los caminos del Señor. Cristo viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Pero lo que dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Hermanos, llegará un día donde este mundo pasará tribulación. Hermanos, Satanás va a seguir persiguiendo a los cristianos. Satanás hoy persigue a los cristianos, lo va a seguir haciendo. Tú necesitas perseverar. No debes desmayar, hermanos. Hay muchas ocasiones que pueden llevarte a desmayar. Persevera. ¿De qué manera?
Dice Hebreos 12, 4 y 12, 2 y 4. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, hermanos, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Sabes para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si sientes desmayar, dice alguien, mira a Cristo. Cristo es el Señor, no te va a dejar, no te va a abandonar. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, ¿qué circunstancia puede estar pasando en tu vida que estás al borde de abandonar, de dejarlo todo? Persevera. La Biblia dice, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Así que la palabra, entonces, es la idea de firmeza cristiana. Y consiste en aceptar con coraje lo que viene en la vida y afirmarse. Es comentario de Barclay. Punto 5. A esta virtud de la paciencia o perseverancia, dice, agrégale ¿qué cosa? La piedad. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo en que tal reverencia hacia Dios es la máxima prioridad. A causa de su valor eterno, Pablo escribe, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y la presente. Samuel Pérez Millos comenta, la piedad es la vida dispuesta en relación con Dios, basada en el respeto reverente ante quien es Él. Reverencia. Dice, que ejerce la piedad es un hombre quien es reverente ante Dios. Hermanos, el Señor desea que nosotros seamos hombres piadosos, que ponemos en práctica la palabra de Dios, en reverencia al Señor. Y voy a avanzar. A la piedad dice, agrégale ¿qué cosa? Afecto fraternal. Y has escuchado esa palabra, ¿no? Filadelfia. Este es el amor al prójimo, que nace del amor a Dios. Nadie que dice que ama a Dios puede negar esta verdad. El creyente es uno que es llamado a amar a su prójimo. Si dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, su confesión de fe no es real. El amor fraternal es el mandato para todo creyente. Y esto es por causa de nuestra humana debilidad. ¿Por qué digo esto? Porque sí, el amor fraternal es algo que se aprende. Uno cuando viene a la fe, comienza a aprender a amar a los hermanos. Por ejemplo, dice Gálatas 5:14-16, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la instrucción? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, o sea, si están como perro y gato, tengan cuidado. Dice que no os consumáis unos a otros. Y por esto digo, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no alimenten los deseos de la carne. Hermanos, Romanos 13, verso 8-10, léelo en tu Biblia. ¿Cuál es la deuda que todo creyente tiene frente a Dios? Y que el creyente que va a madurar necesita esto, debe aprender a amar a su hermano. Todos acá somos muy diferentes, tenemos diferentes gustos, diferentes preferencias, pero por encima de mis preferencias está el amor a Dios y a mi hermano.
Romanos capítulo 13, versos 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino en amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor fraternal muestra una radiografía de la condición del alma del hombre, que dice que ha nacido de nuevo, que dice que cree en Dios, que dice que ama a Dios. Es como una radiografía. Tú dices que amas a Dios, bueno, ama a tu hermano. Si en verdad cumplir la ley real, conforme la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve si alguno de ustedes dice que tiene fe, dice que cree en Dios, que cree en Cristo, pero no hay obras como fruto? ¿Podrá esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, hermano, ve en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tú puedes creer que amas a Dios, pero si no amas a tu hermano, estás en un grave problema. Es muy probable que cuando Pedro menciona esto del amor fraternal, recuerde las palabras del Señor cuando habla del amor al prójimo como lo más excelente. Hermanos, Juan dijo, nadie que no ame a su hermano en Cristo, un resumen, nadie que no ame a su hermano en Cristo puede afirmar que es verdaderamente salvo. Primera de Juan, capítulo 3, versos 13 y 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, nosotros sabemos que somos salvos. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios en esto. ¿Cuál es la prueba? Mira, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos. ¿A quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Amar a los hermanos es algo que se aprende. No es algo que nace de nosotros, pero brota de nosotros por la obra milagrosa del Espíritu Santo. ¿Sí? No está en nosotros, pero brota por la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Cuando estamos gobernados por el Espíritu Santo, es allí donde ves la llenura del Espíritu Santo. Si tú dices que estás lleno del Espíritu Santo, no se manifiesta en saltar, brincar, no, se demuestra cuando amas a tu hermano. Así que no hagas nada que va a dañar a tu hermano. Y si lo has hecho, porque de alguna manera pecamos todos los días, confiesa tu pecado al Señor. Y ruega al Señor que te ayude a amar a tu hermano. Esta última cualidad nos lleva al punto 7 de 7 cualidades. El amor, ágape. Agrega a tu vida el amor. Hermanos, el amor es el motor que expone a todas las otras cualidades como de Dios. El amor. La vida del creyente debe manifestar el amor de Dios. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué cosa? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. El amor es de Dios y Dios nos lo ha heredado por medio del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo debemos amar? ¿Cuál es el máximo ejemplo para nosotros de cómo debemos amar? Es Cristo. Él es nuestro máximo ejemplo. Que dice la Biblia, Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 y 11. Estamos en el punto 3, que es el mandato de que seamos creyentes virtuosos. Y en este mandato, en este último punto, vemos que
Primera de Juan 4, 10 y 11 enfatiza lo siguiente: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hermanos, amémonos unos a otros. Así que todas estas virtudes nos recuerdan que necesitamos crecer, que necesitamos madurar. ¿Cuál es el propósito de este mandato? Bueno, en este aspecto, dentro de este mensaje sería, finalmente, ¿de qué sirve todo esto? Bueno, el propósito del mandato de ser un creyente virtuoso es que ser un creyente que da frutos de buenas obras para la gloria de Dios. Porque ahí dice, en este aspecto, dice, porque si estas cosas, estamos hablando ya de los versos 8 en adelante, porque si estas cosas, o sea, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8 en adelante, porque si estas cosas, ¿qué cosa? Están en vosotros, y si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos. Y así, el Señor nos dice que si estas cualidades están en nosotros, seremos creyentes ricos en buenas obras, activos en las cosas del Señor, dejando de lado la ociosidad espiritual. Porque si estas cosas abundan en nosotros, estas cualidades, no os dejarán, te dice, estar ociosos, inactivos, haraganes. Hermanos, la necedad y la ociosidad convierte a los creyentes en blancos perfectos de los falsos maestros. ¿Quieres mantenerte firme en la fe? Necesitas madurar. Así que el Señor dice que si nos afirmamos, entonces no seremos creyentes sin frutos, sino que necesitamos crecer en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acerca de esto, Pablo advierte a los creyentes de tener cuidado con las obras infructuosas de las tinieblas. Judas describe a los apóstatas como árboles otoñales sin fruto. Parece que tuvieran fruto, pero no lo hay. Así que Jesús hace una advertencia clara a aquellas personas que dicen que tienen una relación con Él, pero en el día del juicio, dijo Jesús, en el día del juicio, esto le dirá, Señor, en tu nombre hice aquello, sané enfermos, prediqué, eché fuera demonios, y Jesús le dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que Jesús advierte claramente a los creyentes superficiales, advierte de aquellos que no dan fruto verdadero. Hermanos, si estas cualidades no están presentes en tu vida, muy probable que termines mal y que esa fe no sea una fe real en tu vida. Necesitas crecer. El creyente que no tiene estas cualidades se torna inmaduro, se torna infructífero, incapaz de discernir sobre su propia condición espiritual. Así que el mandato, estas instrucciones finales dice, porque si estas cosas, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 11, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación. Amén. Procurad hacer firme vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás,
porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el día de hoy lo que hemos visto son 3 aspectos relacionados acerca de la necesidad de crecer por medio de una vida llena de frutos, a fin de que de esta manera te mantengas firme en medio de un mundo perverso. Así que Pedro, en su momento, en la carta, mandó a los cristianos a que hagan el máximo esfuerzo a crecer en la vida cristiana y que a partir de la gracia de la fe llenen sus vidas de cualidades virtuosas a fin de que se mantengan firmes ante las enseñanzas de los falsos maestros. ¿Y qué es lo que el Señor espera? Bueno, el Señor espera de nosotros, sus discípulos, que nos podamos distinguir de tener vidas piadosas, una vida fructífera, que solo es posible a partir de una fe genuina, a partir de una relación con Jesucristo. Y que en esa relación con Jesucristo podamos crecer, para no ser engañados por ideologías falsas. Amén. Así que, como pastor, sé que estaba viendo el video, los videitos que pasaron allí, estaba viendo las fotos, y sabemos que durante todo ese tiempo en la vida de la iglesia, la iglesia va a enfrentar desafíos, la iglesia va a enfrentar pruebas. Hermanos queridos, no hay mejor cosa que cada uno de nosotros nos comprometamos a crecer al estudiar la palabra de Dios, a ser diligentes en meditarla, a ser diligentes en memorizarla. Y eso es todos los días. Así que de esta manera ustedes van a crecer, pero no van a solo meditarla y estudiarla para llenarse de conocimiento, sino ¿para qué? Para aplicarla. De tal manera que como iglesia Dios siga bendiciéndolos. Hermanos queridos, no importa en qué ministerio estés, tú necesitas una relación personal con Jesucristo todos los días. Necesitas orar, necesitas meditar. Hermanos, cuando me mudé a mi nueva casa, me di cuenta de que estaba descuidando algunas áreas de mi vida. Quizá como expositor estaba estudiando la Escritura, pero estaba descuidando. O sea, a veces uno llega al punto de que estudias porque tienes que enseñar, pero no te das cuenta de que necesitas meditar la Escritura para aplicarla. Lo más triste que podría suceder es que un pastor enseñe: hermanos, ámense unos a otros, sopórtense unos a otros, perdónense, pero que el pastor no perdone a otro pastor. Qué terrible, ¿no? El Señor diría: somos como los judíos del libro de Romanos, que el Señor le dice: tú que enseñas que no se debe hacer esto y lo haces. Hermanos, que ninguno de nosotros se halle diciendo que conoce a Dios, pero que en su vida no lo demuestra. Jesús dijo: en esto conoceréis que son mis discípulos, que guardan mi palabra. Pero también dijo: en esto sabrá que la gente que son mis discípulos, que se aman unos a otros. Amén. Gracias a Dios. Escuché el testimonio del pastor Ángel. Le dice: Señor, gracias. Y Dios va a seguir bendiciendo a la iglesia. Permítame orar por ustedes, hermanos. Señor, si bien es cierto, Señor Dios, cuando leemos este pasaje, es una relación de 7 virtudes en las cuales sería bien complicado pasar tiempo explicando una a una y cómo esto se va a aplicar a nuestra vida. Pero yo sé, Señor, de que cada uno de tus hijos que ha leído tu palabra, que ha escuchado el mensaje, va a meditar, Señor. Y porque al final es tu palabra la que va a producir fruto en sus corazones. Y te ruego, Señor Dios, para que la iglesia, Señor, pueda seguir afirmándose. Tiene muchos desafíos, Señor, que todo es para tu gloria.
porque quieren agradarte, Señor. Así que bendice la iglesia en estos 9 años, Señor. Gracias por tu misericordia sostener, Señor. Y también gracias por el privilegio, Padre amado, porque estaba pensando en cómo, Señor Dios, la iglesia acá también puede enfrentar desafíos. Y cómo, Señor Dios, tú vas a sostener a tu obra. Cuida la vida del pastor, Señor, para que pueda crecer. De esta manera, Padre amado, de que sea una mayor bendición a la vida de la iglesia junto con su familia. Y cuida el liderazgo, Señor Dios. Señor, gracias por este momento que nos has dado. Oramos en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermanos.